Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinario, en este caso dedicado a nuestra calculadora Smart Conveyor. La calculadora Smart Conveyor es una herramienta software que os va a permitir, introduciendo una serie de parámetros personalizados para vuestra empresa, comparar vuestra solución convencional de transporte con nuestra solución descentralizada Smart Motor y determinar cuál es el diferencial en coste entre ambas soluciones para un proyecto de transporte específico. Es decir, la herramienta os va a permitir parametrizar algunos valores específicos para vuestra empresa y os va a determinar cuáles son los costes totales del proyecto para la solución actual que tenéis y para la solución Smart. Estamos convencidos que la calculadora que os vamos a presentar va a ser una herramienta muy útil para que os convenzáis con evidencias, ¿no? con números, que nuestra solución pues, realmente vale la pena. Para que podáis comprobar por vosotros mismos cuál es el retorno de la inversión para vuestra empresa y para que, si aún estáis utilizando una solución centralizada, pues os acabéis de decidir a dar este paso, ¿no? Este paso adelante en las soluciones de transporte. Mi nombre es Toni Bravo, ¿vale? Soy director comercial de Lence, ¿vale? Pero, bueno, dentro de mis responsabilidades está también la de responsable de intralogística para la zona Mediterráneo y, como tal, soy especialista en aplicaciones de transporte, que es lo que al final hoy nos ocupa. Antes de pasar a ver el funcionamiento de la calculadora, creo que es necesario que repasemos brevemente cuáles son las diferencias principales entre una solución de transporte convencional, una solución centralizada, y nuestra solución Smart, ¿vale? Que es una solución descentralizada, ¿vale? Creo que entender las diferencias principales luego nos va a hacer entender mejor la herramienta en sí. Y va a hacer que luego sea más fácil entender la herramienta y todas las partidas pues, que la calculadora tiene en cuenta. A la izquierda podéis ver una representación de lo que sería una solución de transporte pues, convencional, ¿vale? Es una solución actual, pues donde hemos pensado pues, que el cliente está utilizando contactores o variadores de frecuencia con reductores sin fin corona. Y a la derecha tenemos la representación para lo que sería la misma aplicación de transporte, pero hecho con nuestra solución Smart Motor. ¿Bien? Entonces, vamos a entrar un poco en detalle para ver cuáles serán las diferencias principales en cuanto a costes para ambas soluciones. Si comenzamos con la solución pues, que podría tener el cliente en la actualidad, ¿vale? Es decir, una solución clásica con contactores o con variadores de frecuencia en armario y con reductores de sin fin corona, vamos a suponer que el cliente está utilizando esta solución, básicamente lo que vamos a tener, pues vamos a tener repartidos a lo largo de la línea los motorreductores, ¿no? Los motorreductores de sin fin corona. Y pues, si tenemos una línea de transporte con 5 motores, con 5 transportadores, vamos a tener 5 cables de motor que van a ir desde el armario eléctrico hasta cada uno de estos motores. Si en vez de la línea de transporte, en vez de haber 5 motores, pues tenemos 10 motores, pues vamos a tener 10 cables de potencia pues, que vamos a tener que comprar, obviamente, y que vamos a tener que canalizar en la instalación pues, para llegar hasta cada uno de los motores. Por otra parte, vamos a tener un armario eléctrico pues, de unas dimensiones considerables, un armario eléctrico que vamos a alojar fuera de la línea de transporte, fuera de la zona de transporte, por sus dimensiones, y dentro de este armario eléctrico, pues si tenemos 5 transportadores, vamos a tener 5 protecciones magnéticas y 5 variadores de frecuencia, ¿vale? Y vamos a tener pues, un regletero seguro de potencia donde vamos a conectar 5 cables de motor. Si la línea de transporte no tiene 5 transportadores, sino que tiene 10, pues vamos a tener un armario eléctrico del doble de dimensiones porque vamos a tener 10 protecciones, 10 variadores y un regletero o unas terminales para conectar 10 motores. Con lo cual, ya os podéis imaginar que asociado a estas soluciones centralizadas vamos a tener siempre unos costes de instalación y unos costes de cableado en taller eléctrico altos, ¿vale? Y más altos cuanto mayor sea el número de motores, ¿vale? Es decir, siempre asociados a estas soluciones clásicas hay mucho material, muchos metros de cable, armarios eléctricos muy grandes y muchas horas de técnico de instalación, de puesta en marcha y de cableado en taller, ¿vale? Además, en una solución convencional, obviamente, vamos a tener fotocélulas y estas fotocélulas, de alguna manera, hay que llevarlas al control, hay que llevarlas al armario principal.
Entonces, si utilizamos un sistema también central de automatización, vamos a tener que coger todos estos sensores y de alguna manera llevarlos al armario, pues por ejemplo, a través de cable individual. Podemos coger un cable individual para cada uno de los sensores y llevarlos hasta el armario eléctrico. O existen soluciones mixtas donde se utilizan concentradores de señal. Un concentrador de señal que voy a recoger pues, las fotocélulas que tenga cerca y con una cable multimanguera me voy a ir hasta el armario principal. Sea de una u otra manera, de nuevo lo que tengo es un montón de cables que voy a tener que tirar hasta el armario principal, ¿vale? Y que voy a tener que cablear en un regletero, en este caso de señales de control, ¿vale? De nuevo, mucho cable y mucho tiempo de instalación y cableado. Bien. Perfecto. En una solución descentralizada, como es Smart Motor, ya veis que el esquema, la representación ya es totalmente diferente. Ya no tengo un armario eléctrico muy grande que reside fuera de la zona de transporte, sino que tengo un armario eléctrico, que es la mínima expresión del armario eléctrico, de unas dimensiones muy pequeñas, que reside dentro de la misma línea de transporte, ¿vale? ¿Y por qué tiene unas dimensiones muy pequeñas? Bueno, pues porque realmente aquí dentro, ¿no? Si miramos potencia, pues lo único que tenemos es una protección magnética para toda la línea de transporte, ¿no? Para toda esta línea de potencia. Es decir, ya no tengo una protección magnética y un variador para cada uno de los equipos, sino que únicamente dentro del armario tengo una protección magnética, porque los variadores residen encima de la caja de bornas de los motores. Bien, ya no tengo un cable de motor para cada uno de los motores, que si tenía una línea de transporte, pues con 20 transportadores tenía 20 cables de potencia, sino que tengo un único cable de potencia con el cual voy a ir cosiendo, voy a ir entrando y saliendo de cada uno de estos accionamientos que tengo repartidos a través en la línea de control, ¿vale? Además, para recoger estas señales, estas fotocélulas, ya no voy a enviar estas señales con cable individual hasta el armario, sino que lo que hago es tirar un bus de campo y en este bus de campo lo que hago es repartir periferia descentralizada. Voy a ir poniendo módulos de periferia descentralizada en cada uno de estos transportadores y a estos módulos de periferia descentralizada voy a ir conectando las fotocélulas y voy a ir conectando el Smart Motor. Con lo cual, como veis, tenemos una solución con un armario muy pequeño, donde las dimensiones son prácticamente independientes del número de transportadores. Este armario sería el armario para 5 transportadores, pero también lo sería para 15 transportadores. Y donde únicamente tengo un único cable de potencia y un único cable de comunicaciones, donde antes tenía muchísimos cables. Tengo muchísimo menos tiempo de mano de obra dentro del armario, porque hay muchas menos componentes y es un armario mucho más pequeño. Y además son unos cables de potencia y de control que voy a poder canalizar a través de la misma regibán, a través de la misma canaleta. No tengo que separar este cable de potencia y este cable de comunicación, porque realmente este cable de potencia es cable sin apantallar, no hay interferencias electromagnéticas. Las interferencias electromagnéticas en un variador de frecuencia se producen entre el variador y el motor. Y aquí, entre el variador y el motor, no hay nada. Con lo cual, no hay interferencias electromagnéticas o son despreciables. Bien. Con lo cual, ya os podéis imaginar, en una solución o en nuestra solución Smart, lo que vamos a tener son una reducción drásticas de costes, de los costes de distribución de potencia, de los costes de automatización, de los costes de armario eléctrico, etc., etc., ¿vale? Entonces, básicamente, esas son las partidas que iremos viendo que nuestra calculadora tiene para comparar ambas soluciones, ¿vale? Para que entendáis otra de las partidas que hay en la calculadora, ¿vale? Quiero incidir, ¿vale?, en el concepto de modularidad y estandarización que tiene nuestra solución Smart. Cuando tú resuelves una aplicación de transporte, un proyecto de transporte, con una solución o con la solución Smart, al final, como veis, un poco lo que veíamos antes, tenemos un único cable de potencia, un único cable de comunicaciones y si os fijáis, cada transportador es un módulo. Es un módulo estándar donde yo voy a tener pues, unas fotocélulas que irán cableadas a este módulo de entradas y salidas y un accionamiento. Y es un módulo que se va repitiendo a lo largo de la línea de transporte y que yo voy a ir conectando tanto en la parte de comunicación como en la parte de potencia, ¿vale? Es un concepto de ingeniería que es un concepto modular, ¿vale? Donde tenemos transportadores que son un módulo
¿no? Según un estándar, ¿vale? Es decir, módulos que voy a ir conectando de manera sencilla, ¿vale? Como si de un Lego se tratase, todo a través de conéctica rápida, ¿vale? Por otra parte, el armario eléctrico es un armario eléctrico también estándar. Este armario eléctrico es el armario eléctrico para una línea de transporte de 3 motores, de 10 motores o de 15 motores. El armario eléctrico es el mismo, ¿vale? Con lo cual tenemos también un módulo que es el módulo armario eléctrico. Por supuesto, si tuviésemos un armario eléctrico para una línea de transporte de 50 motores, sería sensiblemente diferente, pero voy a poder estandarizar módulos de armario por cada 16 motores, 16, 32, 48, es decir, es una solución mucho más estándar y un concepto mucho más modular que las soluciones clásicas. En las soluciones clásicas, yo lo que tengo es una reingeniería en cada proyecto. Yo en cada proyecto tengo que determinar cómo voy a recoger esas señales, esos sensores, cómo los voy a cablear, cómo los voy a llevar al armario, tengo que decidir por dónde voy a tirar todos los cables de potencia, cuántos cables de potencia. Aquí ya veis que es un concepto mucho más estándar, es una solución mucho más modular. Y eso ya veremos tiene implícito una reducción brutal en cuanto a los costes de ingeniería. Los costes de ingeniería que yo tengo en todas las fases del proyecto. Cuando preparo la oferta, cuando elijo los accionamientos, cuando diseño el layout, pues ya veréis que todo esto en este concepto se reduce mucho. Entonces ya veréis que hay otra partida dentro de nuestra calculadora que son los costes de ingeniería que se verá menguada, ¿vale? Y por último, perdonad, antes de saltar a este punto, ya veréis que otra de las ventajas del Smart Motor es la reducción drástica de referencias. Se reducen drásticamente las referencias utilizadas, las referencias de armarios, las referencias de canaletas, las referencias de accionamientos, motores, las referencias de números de reductores, ¿vale? Todo eso se reduce drásticamente y eso hace que también se reduzcan los costes estructurales de mi empresa. Los costes estructurales son aquellos costes que están asociados al número de referencias que yo tengo que mantener o gestionar, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, ¿cuáles son los costes de dar de alta todas las referencias que yo tengo en mi sistema informático? De tener que formar a mi departamento técnico en todas las soluciones, en todas las referencias que yo tengo, de tener un stock de seguridad para todas las referencias que yo utilizo en mis proyectos. Todo eso implica unos costes estructurales que también veremos en la calculadora. Bien, pues como resumen, ¿no? Decir que al final, al pasar de una solución convencional centralizada a una solución descentralizada Smart Motor, básicamente lo que vamos a tener son dos conceptos o una reducción en dos sentidos. Una en cuanto al uso de material, ¿vale? Es decir, vamos a utilizar de 2 a 3 veces menos material y menos componentes en una solución descentralizada como es Smart Motor. Y por otra parte, menos tiempo de ingeniería, menos tiempo de cableado, menos tiempo en taller eléctrico, menos tiempo de puesta en marcha. Hasta un 70% de ahorro en tiempo, en el tiempo de ejecución del proyecto, ¿vale? Entonces, veréis que la calculadora me da la información para cada una de las partidas que hemos comentado antes, distribución de potencia, automatización, armario eléctrico, ingeniería. ¿Cuál es el ahorro de costes? Tanto costes materiales como costes en tiempo, en mano de obra. ¿Bien? Perfecto. Luego, de aquí a 2 minutos, vamos a ver la calculadora donde vamos a ver cuánto nos podemos ahorrar y cómo podemos ver cuánto nos podemos ahorrar y vamos a estar jugando con ella pues durante un rato. Pero decir que además de el ahorro en costes que vamos a ver con nuestra solución Smart, la solución Smart nos aporta, aparte de ahorrarnos dinero, aparte de ahorrar en los proyectos, algunos beneficios con respecto a las soluciones convencionales, ¿vale? ¿Cuáles son algunos beneficios que vamos a tener? Pues, por ejemplo, más eficiencia energética, ¿vale? Tanto en la parte de, obviamente, en Smart Motor son reductores de engranajes, con lo cual vamos a tener un reductor con una eficiencia mucho más alta que la que va a tener un reductor de Sinfín Corona, por ejemplo, pero además tenemos un motor que es un motor más eficiente que una solución convencional, porque es un motor diseñado específicamente para la aplicación de transporte. Con Smart Motor, comparado con una solución con contactores, vamos a tener una solución que tiene velocidad ajustable. Pero es que además, comparado con una solución con variadores de armario,
vamos a tener una solución que va a tener un ajuste de velocidad en un rango más amplio de velocidades. Bien. Más ventajas. Es un sistema ultra protegido de fábrica. Es decir, con Smart Motor solo nos vamos a tener que preocupar de programar las velocidades y las rampas. ¿Qué velocidades de transporte necesito y qué rampas de aceleración? El equipo va a estar protegido de fábrica sin que yo haga nada. Protegido tanto la electrónica, esto es lo que haría un variador convencional, pero también la resistencia de frenado que pueda tener conectada o el reductor que tenga montado. Es la primera solución del mercado donde el sistema protege a la reductora, ¿vale? Esto no existe ningún sistema equivalente a esto. ¿Bien? Es un sistema donde voy a reducir drásticamente el número de referencias, con lo cual voy a tener un inmovilizado, o mi cliente final va a tener un inmovilizado menor. Y es un sistema mucho más sencillo de poner en marcha, todo con conéctica rápida, sin posibilidad de error humano, todo programable en 5 parámetros. Es decir, las puestas en marcha se van a reducir drásticamente y la complejidad de las puestas en marcha se va a reducir drásticamente. ¿Vale? Y por último, tenemos una ingeniería que es mucho más rápida y mucho más simple. ¿Vale? Con mi departamento de ingeniería, con mi oficina técnica, voy a poder acometer más proyectos en menos tiempo. ¿Bien? Perfecto. Pues yo creo que hemos visto en estos primeros 15 minutos, pues de una manera clara, ¿vale? Pues cuáles son las diferencias que vamos a tener con una solución convencional y la solución Smart Motor. Vamos ya directamente, si os parece, a ver la calculadora y a ver cómo podemos calcular ese ahorro de costes específicamente para mi empresa, ¿vale? Deciros, bueno, aquí tenéis un link, ¿vale? Que es el link a nuestra landing page, ¿vale? Donde tenemos la herramienta, ¿vale? Vamos a ver. Perfecto. Muy bien, pues aquí tenemos estamos en la landing page, ¿vale? De la calculadora Smart Conveyor. Deciros, antes de ir a la calculadora, pues que en la landing page encontraréis alguna información adicional. Tenéis un vídeo donde todo esto que yo os he explicado en 15 minutos se intenta explicar en 1 minuto y medio, ¿vale? Sobre las diferencias entre una solución convencional y una solución con Smart Motor, ¿vale? Tenéis información a nivel de folletos, de manual de planificación y de instrucciones de montaje de nuestro equipo. Y si seguís para abajo, tenemos la calculadora. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo funciona la calculadora. En primer lugar, bueno, deciros que lo primero que presenta la calculadora es un estudio básico, aproximado, ¿vale? Simplemente para que con muy poquitas preguntas, solo con 5 preguntas, os podáis hacer una idea de cuál es el potencial ahorro que hay por pasar de una solución centralizada a una solución con Smart Motor, ¿vale? Entonces, básicamente, con este cálculo que se hace o que hace la calculadora, lo que estamos es presuponiendo 1 millón de cosas. Es decir, no os toméis estos números como un cálculo exacto de vuestros costes. Esto es una aproximación. Es para que tengáis, perdiendo 10 segundos, un orden de magnitud, ¿vale? De cuáles serían los potenciales ahorros que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pregunta? ¿Cuáles son esas 5 preguntas básicas? Bueno, pues lo que pregunta es, para la solución actual de transporte que tenéis actualmente, ¿qué tipo de control de motor utilizáis hasta la fecha? ¿Qué estáis utilizando en el armario? ¿Contactores, arrancadores suaves o variadores de frecuencia? Bueno, vamos a suponer que estáis utilizando variadores de frecuencia. Bien. Fijaos que cuando yo voy cambiando la parametrización básica que me pregunta en esta primera pantalla de personalización, cambian, veréis aquí abajo que pone tanto cuál es el ahorro que tenemos por proyecto, es decir, si utilizas esta solución te vas a poder ahorrar aproximadamente 2.099 euros por proyecto, como los ahorros al cabo, o sea, anuales que vais a tener en función del número de proyectos, ¿vale? Ya os digo. Entonces, lo primero que pregunta es ¿qué tipo de solución es la que tenemos? Venga, vamos a decir que utilizamos variadores de frecuencia. Siguiente pregunta, ¿cuál es la longitud total de la línea de transporte? ¿Cuál es la longitud total desde el primer transportador hasta el último? Bueno, vamos a suponer que tenemos una línea de transporte de 30 metros. Bien. Fijaos que al haber pasado de 15 a 30 metros, el ahorro por trabajar con una solución descentralizada es mayor, obviamente. Contra mayor sea el número de transportadores y mayor sea la longitud de la línea de transporte, mayor será el ahorro que yo voy a tener por trabajar con la solución Smart. ¿Bien?
¿Cuántos transportadores tengo yo en mi proyecto? ¿Vale? Pensad que os está preguntando en un proyecto tipo, ¿eh? ¿Cuántos transportadores tengo yo en un proyecto tipo? Por supuesto, cada proyecto va a ser diferente. Pero vamos a decir, bueno, pues yo tengo un proyecto donde tengo una línea de transporte de 30 metros con transportadores de rodillos pues cada 3 metros, con lo cual tengo 10 transportadores. ¿Bien? Fijaos que cuando yo voy cambiando los datos que he puesto, esta representación gráfica también va cambiando, ¿vale? Pues para decir que estamos poniendo más transportadores o que la línea de transporte es más larga o que utilizo variadores de frecuencia. ¿Bien? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la longitud de cable desde el armario principal hasta el primer transportador? ¿Vale? Esto es porque el sistema calcula y tiene en cuenta que la canalización que hay desde el armario hasta el primer transportador siempre es más costosa y es diferente el cálculo de costes que la canalización una vez estás en la línea de transporte, porque probablemente tengas que subir pues, en diferente altura, es decir, bueno, por eso. Entonces, por eso os pregunta cuál es la distancia hasta el primer transportador. Vamos a suponer que son 10 metros. ¿Vale? Y por último, pregunta cuántos proyectos de transporte hacéis al año. ¿Vale? Pues bueno, hemos dicho que 10 proyectos al año. Entonces, si vosotros estáis utilizando variadores de frecuencia, líneas de transporte pues, de 30 metros con 10 transportadores y hacéis 10 proyectos al año, ¿vale? Lo que el sistema estima es que podéis ahorrar o ahorraréis 3.400 euros por proyecto y un total de 49.000 euros al cabo del año. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar un poquito más al detalle. Si apretáis este triangulito, ¿vale? Veréis que todo este ahorro en costes se calcula en diferentes partidas. ¿Vale? Entonces, básicamente dice, bueno, pues de estos 3.409 euros, ¿de dónde salen? ¿No? Bueno, pues lo que está diciendo es, mira, si estás utilizando esta solución en accionamiento, es decir, en los costes de accionamiento, lo que vale el accionamiento, lo que vale un Smart Motor o lo que vale un motor reductor de sin fin corona y un variador de frecuencia con sus protecciones, vais a gastar 45 euros más. No hay ahorro, sino que en esta partida vais a tener que pagar más. En distribución de potencia vais a ahorrar 516 euros en todo este cableado de potencia. En automatización, en el coste de recoger todos estos sensores de la línea de transporte, vamos a ahorrar 447 euros. En el armario eléctrico vamos a ahorrar 1.931 euros. En costes de ingeniería vamos a ahorrar 560 euros. Entonces, la suma de estas 5 primeras partidas, el sumatorio de estas 5 primeras partidas, es lo que me da el coste de ahorro por proyecto. ¿Vale? Y si os fijáis, luego de una última partida que son los costes estructurales. Los costes estructurales, ya os he dicho, son los costes que vamos a tener en nuestra empresa dependientes del número de referencias que yo necesito para acometer los proyectos de transporte. A más referencia, mayores son mis costes estructurales. Entonces, estos costes estructurales están calculados como unos costes estructurales anuales. ¿Vale? Entonces, si contamos 3.409 euros por proyecto, por 10 proyectos y le sumamos estos 15.000 euros de ahorro en costes estructurales, nos daría 49.000 euros, ¿vale?, de ahorro anual. ¿Vale? Bien, ahora con esto tenemos un orden de magnitud aproximada de cuál puede ser el potencial ahorro que yo voy a tener en mi proyecto y al cabo del año. ¿Vale? Pero si lo que queremos, es decir, aquí hemos presupuesto 1.000.000 de datos, ¿no? Hemos presupuesto 1.000.000 de datos que obviamente no van a coincidir en vuestra empresa. Esto solo es un orden de magnitud. Si vosotros lo que queréis es estimar, es determinar cuál es el ahorro exacto para vuestra empresa, lo que debéis hacer es pulsar el botón de ajustes. Y lo que vamos a hacer es configurar todos esos parámetros que el ENCE ha presupuesto. Con lo cual vamos a cambiar, en cuanto vayamos cambiando todos esos parámetros, van a ir cambiando todas estas partidas y vamos a obtener el coste real al euro en nuestro caso. ¿Vale? Entonces vamos a hacer eso, vamos a apretar el botón de ajustes y vamos a irnos a la configuración personalizada, ¿vale? Que creo que es lo que es interesante para vosotros, ¿vale? Y donde está, pensad que esta es una herramienta muy potente que contiene mucha información y que nos va a permitir, ya os digo, calcular realmente al euro, calcular cuáles son el ahorro exacto para vuestra empresa. ¿Vale? Bien, entonces cuando abrimos esta parte del software más personalizada, veréis que hay diferentes pestañitas. ¿Vale? En esas diferentes pestañitas vamos a poder ajustar, vamos a poder personalizar los costes
para las diferentes partidas. Primero tenemos unos costes, que es lo que llamamos ajustes generales, ¿vale? Donde vamos a ajustar algunos valores generales relativos a vuestros costes. Y después tenemos una pestaña para cada una de esas partidas que os comentaba antes. La partida de coste de accionamiento, la partida de distribución de potencia, la partida de automatización, de armario eléctrico, de costes de ingeniería y de costes estructurales. Entonces, vamos a ir pasando por todas esas partidas para que veáis cómo se deberían ir personalizando estos cálculos. ¿Bien? Bueno, comencemos por los ajustes generales. ¿Qué hay en los ajustes generales? Bueno, lo que me está... Obviamente, como hemos dicho, que lo que vamos a tener es un ahorro en mano de obra, en menos horas de electricista, menos horas de montador, menos horas de ingeniero, de oficina técnica. Las primeras preguntas que me hace es, ¿cuál es el coste por hora de vuestra empresa, de un electricista, de un instalador o de un ingeniero? ¿Vale? Entonces, bueno, esas son las primeras preguntas. Bueno, pues pone costes por hora de electricista. El electricista que trabaja en taller haciendo los armarios, ¿qué coste tiene para vosotros? Nosotros hemos estimado que en España, ¿no?, el coste medio de un electricista pues que trabaje en taller son 25 euros. Pero si en vuestro caso no son 25 euros porque son 22, pues lo cambiáis. Veréis que en cuanto lo cambiáis, se recalculan todo el ahorro que hemos presupuesto, pues se van recalculando automáticamente. Venga, el siguiente, coste por hora del instalador eléctrico. Fijaos que si os vais aquí al interrogante, porque si no sabéis exactamente qué es lo que quiere decir el campo, os da una descripción. Dice, este es el coste por hora de trabajo en las instalaciones del usuario final, incluido gastos de desplazamiento y alojamiento. Es decir, este es el coste de vuestros montadores o de vuestros instaladores eléctricos durante la puesta en marcha, incluyendo dietas, incluyendo hoteles. ¿Vale? Es decir, obviamente este número no va a ser el mismo si vosotros vais a ejecutar proyectos de transporte al lado de vuestra casa que si vais a ejecutarlos en Australia, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es suponer, bueno, pues que los costes de un instalador o de un montador, incluyendo dietas, incluyendo gastos de hoteles, etc., son 38 euros. Si en vuestro caso no son 38 porque son 32, pues lo introducís y el sistema irá recalculando. Coste por hora de ingeniero en oficina técnica, pues hemos dicho 35. Si en vuestro caso son menores pues, o mayores, pues lo introducís, ¿vale? Venga, 32. Los estoy bajando, ¿vale? Todos pues para que veáis cómo va cambiando, cómo va recalculando el sistema, ¿vale? ¿Qué más preguntas se preguntan de los ajustes generales? Bueno, ¿cuál es el tiempo de preparación por cable? ¿Cuál es el tiempo que vosotros auditáis que vuestra gente necesita para preparar un cable? ¿Qué quiere decir preparar un cable? Quiere decir cortar un cable, quiere decir pelarlo, poner una puntera, marcarlo y cablearlo y atornillar, ¿no?, en el componente que vaya, en la terminal que vaya. Nosotros, en base, pensad que todos estos datos no nos los hemos inventado, es decir, todos estos datos los hemos obtenido de fabricantes de transporte pues, que colaboran habitualmente con nosotros, ¿no? Entonces, con ellos hemos estimado que el tiempo para preparar, marcar un cable es de 1 minuto. Si vosotros consideráis que es más, ¿vale?, o que es menos, pues este valor también se puede cambiar, ¿vale? Tiempo de cableado por motor. ¿Cuánto tiempo necesitáis para cablear el motor? Para abrir la caja de bornas, pasar el cable, preparar el prensastopas, conectar la potencia a los terminales, conectar el freno, cerrar la caja de bornas. 5 minutos. Si en vuestro caso no tardáis 5 minutos porque vuestro transportador no está accesible y tardáis 7 o tardáis menos, tardáis 4, pues lo ponéis aquí, ¿vale? Es decir, vais poniendo todos vuestros datos, ¿vale? Más información. ¿Cuál es el tiempo de instalación por metro de cable? ¿Cuánto estimáis vosotros que necesitáis para canalizar 1 metro de cable en casa del cliente? ¿Vale? Es decir, al final tú tienes que pasar todos esos cables de potencia y esos cables de control, los tienes que pasar por la canaleta o por las canaletas, ¿no? Y eso lleva un tiempo de canalización. ¿Cuál es el coste por metro de cable? Con nuestros clientes hemos estimado que el coste por metro de cable es de 2 minutos. Si vosotros consideráis que es menor o que es mayor, ¿vale?, pues lo ponéis aquí, ¿vale? Son costes teniendo en cuenta que este es un trabajo que se hace en casa del cliente. Es decir, que se cuentan también los costes de viajes, que estás desplazándote, etc., ¿vale? Bueno. Y así, bueno, en la parte de ajustes generales tenemos algunos ajustes generales de costes generales de nuestra empresa. Bien.
Pasamos al siguiente o al primero de las partidas, ¿vale? Que hemos hablado que hay 5 partidas, pues vamos a configurar cada una de ellas o vamos a ver qué hay en cada una de ellas. La primera partida, concepto de accionamiento. ¿Cuánto me cuesta el accionamiento con la solución actual? ¿Cuánto me cuesta el accionamiento con la solución Smart del ENCE? Bien. Siempre, en todas las partidas que vamos a ir a ver, siempre tenemos la misma estructura por pantalla. A mano izquierda tenemos todos los parámetros y costes relativos a la solución actual. A mano derecha tenemos todos los parámetros y costes relativos a la solución Smart. ¿Vale? Y abajo veis el resumen. Siempre tenemos los costes de cada partida, están divididos en costes de material, costes materiales y en costes de mano de obra. ¿Vale? En este caso, como estamos hablando de una partida que es el accionamiento, no hay mano de obra. Este es el coste, solo es un coste material. Por lo cual veis que los costes de mano de obra en este caso están a 0. Pero cuando vayamos a otras partidas veremos que tenemos costes materiales, costes de mano de obra y costes totales. Y aquí arriba en el recuadro de resumen veremos el coste total para la solución actual, el coste total para la solución Smart y el ahorro que voy a tener con la solución Smart. Si los valores son negativos, quiere decir que no ahorro, quiere decir que con la solución Smart esta partida es más cara. Si los resultados son positivos, quiere decir que eso es ahorro. ¿Vale? Bien. Perfecto, pues vamos a configurar rápidamente esto. El sistema ha presupuesto que en la solución actual estáis utilizando reductores de sin-fin corona. Podríais poner que utilizáis reductores de engranajes cónicos o reductores de engranajes helicoidales. Pero, bueno, vamos a coger sin-fin corona porque vamos a decir que es el accionamiento más barato, con lo cual va a ser la peor de las condiciones para compararlo con el Smart Motor. Entonces, vamos a suponer que tenemos un reductor de sin-fin corona. Nos pregunta por la potencia del motor. Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos 0,55 kilovatios y por la relación de reducción. Vamos a suponer que estamos utilizando un reductor con una I de 15, algo bastante habitual. ¿Vale? En cuanto yo he ido cambiando la configuración del accionamiento que tengo, el sistema automáticamente me ha ido cambiando el accionamiento Smart Motor equivalente, ¿vale? Para los requerimientos de par y revoluciones que tengo con esta solución que yo he configurado. Bien, con lo cual, con la solución actual que tenemos a mano izquierda, si tengo un motor de 0,55 y una relación de reducción de 15, tendré un reductor sin fin de la talla 50, ¿vale? Con una velocidad de salida de 94 RPM. Y lo que hace el sistema es considerar cuáles son los costes para este accionamiento en base a la que yo he seleccionado. Entonces, ¿él qué es lo que me dice? Lo primero, precio para protección y control de motor, ¿vale? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ¿qué me cuesta la protección magnética, la protección magnética, el interruptor automático y el variador de frecuencia, porque hemos dicho que tenemos un variador de frecuencia en mi solución actual. Bueno, el sistema está estimando que el variador de frecuencia más la protección magnética individual que tengo para cada uno de los accionamientos me cuesta 230 euros. Si yo estoy comprando unos variadores muy sencillitos que no tienen ni comunicaciones ni nada, ni tienen seguridad ni nada, me cuestan muy baratos y una protección magnética china y es muy barato y esto me cuesta 150 euros, pues lo pongo, 150 euros. Obviamente, esto va a tener implicaciones en los cálculos, ¿vale? Es decir, obviamente ya voy a tener menos o voy a tener que pagar más por la solución Smart que por la otra, va a haber un diferencial más grande. ¿Bien? Lo mismo para el accionamiento, ¿vale? Es decir, él está considerando que este motorreductor de sin-fin corona me cuesta 155 euros. Si yo estoy comprando un motorreductor sin-fin corona chino que me cuesta 130, pues bien, pongamos 130, ¿vale? Perfecto, ¿vale? El sistema, básicamente lo que va a hacer es recalcular todos los costes en base a estos valores que yo he puesto. ¿Bien? Y lo mismo en la solución Smart, ¿vale? Él por defecto me va a decir pues, que en este caso la protección ya va a ser una única protección de cabecera para todos, que he dicho que me cuesta 35 euros, ¿vale? Bueno. Y un Smart Motor que me cuesta 419. Si el ENCE me trata muy bien y en vez de 419 euros me da 380, pues yo pondría 380 euros aquí, ¿vale? Y al final el sistema lo que va es a calcular cuál es, en este caso, el sobrecoste que tiene en el accionamiento utilizar la solución Smart. ¿Bien? Perfecto. ¿Vale? Pensad que estoy modificando todo
muy a la baja, ¿eh? Estoy poniéndonos en el caso más desfavorable, ¿eh? Es decir, que estoy comprando realmente material de muy baja calidad, costes realmente bajos, ¿vale? Muy bien, ya hemos acabado la parte de accionamiento, ahora hay que saltar a la parte de distribución de potencia, ¿vale? Distribución de potencia, pues lo mismo, ¿vale? En distribución de potencia voy a tener a mano izquierda los datos con la solución actual, a mano derecha los datos con la solución Smart, ¿vale? En la solución de la izquierda, ¿vale? Voy a poner a nivel de distribución de potencia, de cables de potencia, qué costes tengo. El sistema me calcula, en base a lo que yo le dije antes, que con anterioridad le dije que tenía 10 motores repartidos en una línea de 30 metros, ¿vale? Pues él lo que hace es calcular cuál va a ser la longitud de cable que yo voy a tener en este proyecto, ¿vale? Él me va a calcular, pues, 20 metros hasta o 10 metros hasta el primer transportador, 13 hasta el segundo, 16 hasta el tercero y así sucesivamente hasta 250 metros, ¿vale? ¿Qué cable entiende el sistema que vamos a utilizar? Pues cable trifásico de 2,5 apantallado. ¿Por qué entiende que es cable apantallado? Pues porque estamos utilizando variadores de frecuencia, ¿vale? ¿Cuál es el precio del cable de motor? Pues 1,3 euros el metro, ¿vale? Si vosotros consideráis que vuestro cable no os cuesta 1,3 euros porque os cuesta 1,1, pues lo ponéis aquí, ¿vale? ¿Cuál es la longitud de la bandeja portacables? 40 metros, con el layout que habéis puesto. ¿Cuál es qué tipo de bandeja utilizáis para recoger estas señales? Pues por el número de cables, él ha estimado que se va a hacer falta una bandeja de rejilla estándar de 200 por 60, ¿vale? Y que el coste por metro de esa bandeja son 10 euros el metro. Si vuestro coste es inferior, lo de siempre, podéis ir cambiando, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Esto sería por lo que respecta a material, ¿no? Material para distribuir la potencia. Pero también tenemos todos los costes de tiempo, de mano de obra, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo primero que hace es, ¿cuánta mano de obra tengo en el armario? ¿Vale? Lo que hace es estimar cuántos cables voy a tener que preparar en el armario. Entonces, el sistema que dice, a ver, tienes variadores de frecuencia, tienes una protección magnética, tienes 10 variadores de frecuencia con 10 protecciones magnéticas, tienes 3 cables a la entrada del magneto, 3 a la salida, 3 a la entrada del variador, 3 a la salida, 3 a la entrada del terminal de potencia, 3 a la salida. Más las tierras, y calcula y dice, necesitas 240 cables que tienes que preparar, que tienes que cortar, que poner la puntera, que marcar en el armario, ¿vale? Eso, ¿vale? A 1 minuto que hemos definido antes por cable, supone 4 horas de trabajo en el armario eléctrico, ¿vale? Bien, él te ha estimado, te ha calculado en base a todo lo que le hemos dicho antes, ¿vale? Lo mismo, el tiempo de cableado fuera del armario, el tiempo para cablear los motores, ¿vale? Y para canalizar los cables, ¿vale? Pues bueno, eso estima que son 0,67 horas, ¿vale? Pues bueno, y además, pues 0,5 horas para validar que no hemos hecho ningún error de conexionado. Con todo eso, él calcula el tiempo que yo voy a necesitar de mano de obra en un proyecto como este, que son 5,17 horas, ¿vale? De 5,17 horas de técnico, de instalador, de electricista en este proyecto para distribuir la potencia, ¿vale? Y con todo eso me calcula un coste material y un coste de mano de obra para la parte de distribución, ¿vale? Y lo mismo hace para el sistema con Smart Motor. Con Smart Motor voy a tener un sistema con conectores rápidos, ¿vale? Con conectores para los Smart Motors los voy a conectar con conectores Quick-On, que son conectores rápidos. Pues él me dice que voy a necesitar 40 conectores, que el precio por conector son 4 euros, que voy a utilizar cajas de derivación para distribuir la potencia, que el coste de esa caja son 15 euros, ¿vale? Por supuesto, si yo tengo mejores precios, porque si tenía mejores precios para lo otro, seguro que de esto también tengo mejores precios, lo debería introducir aquí, ¿vale? ¿Cuántas líneas de alimentación? Pues como solo tienes 10 motores, una única línea de alimentación. ¿Cuánta longitud de cable? Ya no tengo 250 metros, ahora tengo 38 metros, ¿vale? Porque solo tiro un cable. Ya no trabajo con cable 2,5 apantallado, ahora es cable sin apantallar, porque los variadores están encima de la caja de bornas del motor, ¿vale? ¿Cuál es el precio del cable de alimentación? Bueno, pues si el cable de apantallado me costaba 1,1, pues el cable sin apantallar pues me costará 0,9, ¿vale? La longitud de la bandeja portacables, ¿cuánto me cuesta la Regiban? Ahora la rejilla, la canal, ya no es una canal de 200 por 60.
Ahora es una canal de 60 por 60 porque solo tengo un cable de potencia y uno de comunicación, ¿vale? Y eso es una canal más barata, ¿no? Y así yo voy a ir calculando todos los costes materiales de la solución Smart, ¿vale? Y lo mismo en el tiempo. Ahora ya tengo muchos menos, ya no tengo que cablear, tengo que preparar los conectores, que eso tiene un tiempo. Los motores ya no se tienen que abrir la caja de bordo, no tengo tiempo para cablear los motores porque va con conectores rápidos. Ya no tengo 200 o no sé cuántos, 240 metros, no me acuerdo ahora la cantidad de metros que tenía de cable de potencia, tengo muchos menos, con lo cual voy a tener mucha menos coste de canalización de cable, ¿vale? Con lo cual voy a ir calculando de nuevo para la solución Smart cuál es el tiempo total que requiero para instalar, cablear y canalizar todos esos cables y para preparar el armario. En total son 0,9 horas, donde antes tenía 5,17. Y al final, pues tengo el coste material más el coste en mano de obra y el coste total. Y, como siempre, arriba, en resumen, ¿cuál es el ahorro que tengo entre utilizar una solución actual o la solución Smart? En este caso, a diferencia del concepto de accionamiento que hemos puesto que teníamos motorreductores chinos con variadores chinos, y obviamente el Smart Motor, que es una solución con reductores de engranajes, tenía un coste mayor, en este caso sí que tengo ahorro. La distribución de potencia hay un ahorro considerable, ¿vale? Siguiente partida, la automatización, es decir, equivalente a como he definido los costes y materiales que necesito para llevar los cables de potencia, ahora son los cables de control, ¿vale? Entonces, voy a ir un poco más rápido, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo, es en la solución actual, ¿qué sistema utilizo yo para recoger las señales, la sensórica que tengo en mi línea de transporte? Lo primero, tened en cuenta que aquí ya están entrando en juego, ¿vale? Algunos parámetros que he definido previamente, ¿vale? Por ejemplo, he definido previamente que yo voy a tener 4 señales de control, ¿vale? De control para controlar cada uno de los motores. Pues yo qué sé, voy a tener el paro o marcha, voy a tener velocidad rápida, velocidad lenta, voy a tener el estatus de si el motor está en fallo o está ok y voy a tener, yo qué sé, la confirmación de que el magneto se me ha abierto o no. Pues 4 señales, por ejemplo, podrían ser estas que os he dicho, ¿vale? Son 4 señales de control que de alguna manera habrá que cablear a mis entradas-salidas, ¿no? Y además estoy diciendo que tengo un total de 10 sensores en la línea de transporte. Estoy suponiendo que tengo un sensor por transportador. Por supuesto, si tuviera más o menos, esto lo cambiaría aquí y esto me recalcularía los costes, ¿vale? Perfecto. Venga. ¿Qué es lo primero que le tengo que decir? Bueno, ¿cómo voy a recoger o cómo recojo con mi solución actual, cómo recojo esas señales, esos sensores que tengo en mi línea de transporte? Veréis que el sistema me deja elegir entre recoger los sensores con cable individual o recogerlos a través de concentradores de señal, de concentradores pasivos con cable multimanguera. Voy a suponer que utilizamos sensores individuales, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando utilizamos sensores individuales, hemos dicho que tenemos 4 señales de entradas y salidas por cada motor, ¿vale? Teniendo en cuenta el número de sensores y el número de entradas y salidas que requiero para controlar cada motor, el sistema estima que vas a necesitar 9 módulos de entradas y salidas en tu PLC, ¿vale? Y que ese módulo de entradas y salidas te cuesta 40 euros, ¿vale? Ese módulo de 8 entradas y salidas. Además, el sistema estima que voy a tener 250 metros de cable de sensor hasta el armario, ¿vale? Y, bueno, estima un precio del cable de métrica 12 por metro, etc, etc, ¿vale? Es decir, con todo eso, lo que va a hacer es estimar de manera equivalente a como teníamos antes los costes materiales de cableado y los costes de mano de obra, ¿vale? Que tenemos tanto para canalizar el cable como en el armario eléctrico. Fijaos que ahora en el armario eléctrico me dice que tengo 104 cables. Esos son todos los cables que van desde, pues los sensores los tienes que llevar a la regleta de señales. De la regleta de señales te vas a ir hacia las entradas y salidas, ¿vale? Es decir, entonces vas a tener ahí toda una serie de cables de control que hay que preparar, ¿no? Y que hay que hacer. Son 104 cables, ¿vale? Y con todo eso, de nuevo, en base a las
a los costes de técnico que hemos puesto, pues te va a estimar un coste de material y un coste de mano de obra, ¿vale? De nuevo, podéis cambiar lo que os dé la gana. Y lo mismo para la solución Smart. Para la solución Smart no te deja elegir, él te lo compara con una solución utilizando ASI como bus de campo, ¿vale? Donde te dice pues, que vas a tener módulos, 10 módulos de ASI, es decir, 10 módulos distribuidos, uno por cada transportador, que cada módulo de entradas y salidas te va a costar 65 euros, ¿vale? Que vas a tener un total de 60 metros de cable ASI, que el cable ASI te va a costar 1 euro el metro. Bueno, todo esto es información que hemos sacado pues, de un partner que es Bill Bidelman, ¿vale? De unos precios aproximados, ¿vale? Y con todos esos precios, lo que vamos a hacer, de nuevo, es estimar cuáles son los costes materiales y cuáles son los costes de mano de obra. Y, de nuevo, un resumen de que, en este caso, para la partida de automatización, tengo 369 euros de ahorro. ¿Bien? Siguiente partida. Armario eléctrico, ¿vale? Esto es mucho más sencillo. Es decir, yo le he dicho que tengo 10 transportadores, 10 variadores de frecuencia con 10 magnetos, que tengo un 25% de espacio libre, esto se puede modificar, ¿vale? Dejo un espacio libre en el armario de un 20% para ampliaciones. Entonces, la calculadora ya me calcula que yo voy a necesitar un armario de 2.000 por 1.200, ¿vale? Y que los costes de ese armario eléctrico, incluyendo no solo la envolvente, ¿vale? Sino también, bueno, aquí veréis, todo el material de montaje, pues el carril DIN, regletas, etc., etc., ¿vale? Va a ser de 2.500 euros, ¿vale? Además, calcula que el coste que yo voy a tener para canalizar el cable desde el armario eléctrico hasta el primer transportador, eso me va a llevar 9 horas, ¿vale? Porque va a entender pues, que aquí tenemos que saltar una altura o que tenemos que canalizar. Si esto es menos, pues vosotros ponéis aquí lo que estiméis oportuno, ¿vale? No hay problema, ¿vale? Vais estimando los valores que vosotros tengáis. Por supuesto, si vosotros estáis trabajando en el sector cárnico y utilizáis armario de inox, pues estos ahorros en coste se van a disparar bestialmente, ¿vale? Entonces, bueno, de nuevo lo mismo, ¿eh? Rellenáis vuestros valores con vuestros datos personalizados y tendréis, de nuevo, el potencial ahorro en armario eléctrico, ¿vale? Como veis aquí, en el caso de la solución Smart, el armario eléctrico es un armario eléctrico mucho más pequeño, de 800 por 600, donde no tengo ninguna regleta de conexión de potencia ni ninguna regleta de conexión de entradas-salidas, porque básicamente todo va a bus de campo o va con un conector de potencia al armario, ¿vale? Con lo cual material el armario eléctrico se reduce bestialmente, ¿no? Con lo cual, al final, pues tenemos pues un ahorro, ¿no? En la partida de armario eléctrico, que probablemente sea la partida donde hay más ahorro, o una de las que hay más, de 1.702 euros. ¿Bien? Bueno, pues tenemos la penúltima partida, que son los costes de ingeniería, ¿vale? Los costes de ingeniería, ¿vale? Son los costes de oficina técnica, ¿vale? ¿Cuáles son los costes de oficina técnica que tenemos utilizando una solución o utilizar otra, ¿vale? Ya os adelanté antes, en la presentación inicial que hice, que con la solución Smart lo que tenemos es una solución modular, ¿vale? Es una solución modular y estándar, donde llevamos la estandarización al límite, donde cada transportador es un módulo, donde no diferenciamos si es una aplicación de transporte que requiere velocidades ajustables o no, siempre utilizamos Smart Motor, con lo cual lo que tenemos es un estándar que se va repitiendo. No hacemos una reingeniería cada vez. Cada transportador tiene su módulo de entradas y salidas donde vamos a cablear las fotocélulas. No miramos en cada proyecto si hay una fotocélula o 2 o 3. El transportador siempre es el mismo, ¿vale? Con lo cual se reducen drásticamente todos los costes de ingeniería, de oficina técnica, porque trabajamos con una solución modular y estándar. Y se reducen en todas las fases del proyecto. Se reducen los costes de ingeniería a la hora de preparar la propuesta económica. Es mucho más sencillo preparar una solución económica cuando trabajamos con una solución como esta, porque al final lo que hacemos es, tenemos módulos y tenemos un módulo armario eléctrico de hasta 16 transportadores, tenemos módulos transportador y lo que hacemos es muy fácilmente, cuando vamos a mirar un proyecto, es cuántos módulos tengo y cuánto me cuesta ese módulo. Ya está. Es un cálculo de costes, no hay que hacer una reingeniería para saber qué me cuesta cada proyecto individual. Con lo cual tenemos
mucho menos tiempo requerido para preparar la oferta, ¿vale? Tenemos, en el caso de utilizar variadores, con contactores aún cambia más, porque con contactores aún tienes más trabajo. Tienes que definir la relación de reducción exacta para que el transportador vaya a la velocidad que quieres, ¿vale? Previamente a estar en la puesta en marcha. Tienes que, como paras por inercia, tienes que decidir dónde vas a poner los detectores exactamente, tienes que ajustarlos. Es decir, hay toda una ingeniería detrás que no tienes cuando trabajas con variadores, ¿vale? Más ejemplos. Ya veréis que están todos los campos, no voy a tener tiempo a incidir en todos, pero por ejemplo, tiempo para diseño y localización en planta del armario eléctrico. O sea, si tú trabajas con una solución convencional, tienes un armario eléctrico con 10 transportadores, con 10 variadores y 10 motores, con unas dimensiones hemos dicho antes, de 2 metros. Bueno, un armario de 2 metros tienes que ver dónde lo colocas, ¿vale? Es decir, hay todo unos costes de ingeniería para decidir, para pactar con el cliente dónde vas a colocar eso. Probablemente tengas que visitar la planta para ver que realmente cabe el armario eléctrico ahí, ¿vale? Es decir, hay unos costes y luego el diseño. Si tú tienes una aplicación de transporte con 10 transportadores o con 8, ¿no? El armario es diferente. Si conectas más o menos sensores, el armario es diferente. Hay una reingeniería en el diseño del armario cada vez. Con la solución Smart no. Es decir, tú vas a tener más o menos sensores, es igual, porque están fuera, están en ASI. Eso es todo programa, es software, ¿vale? El armario eléctrico es el mismo, ¿sí? Entonces, como podéis ver, en cada una de las fases del proyecto vamos a invertir menos tiempo. Con lo cual, a la práctica voy a tener menos costes de oficina técnica, menos costes de ingeniería, de oficina técnica, de ingeniero, ¿vale? Y eso, obviamente, no hay ninguna diferencia en cuanto a coste material, pero sí la tiene en cuanto a coste de mano de obra de nuestra oficina técnica. Y al final lo que tenemos es 512 euros de ahorro en esta partida, ¿vale? Y por último, me voy a ir al último punto, que son los costes estructurales. ¿Bien? Los costes estructurales, esto es un concepto muy germánico. Yo sé que cuesta a los que somos latinos, no solo a los españoles o a los portugueses, sino a los latinos en general, nos cuesta entender este concepto, ¿no? Más que a los germánicos, ¿no? Pero creo que si hacemos sí que todos vamos a concluir, ¿no? Que los costes que va a tener nuestra empresa van a ser los costes anuales, van a ser dependientes del número de referencias que yo tenga que utilizar. Es decir, añadir una referencia a mi funcionamiento, a mi empresa, eso tiene un coste, ¿vale? Es decir, costes a todos los niveles. Tengo que darlo de alta en mi sistema, ¿no? Yo tengo agente de compras, ¿no? Que como compre muchas referencias voy a tener que contratar a alguien más en compras para darlos de alta. Tengo que probablemente si tengo un montón de referencias voy a tener que tener un stock de seguridad mínimo y eso es un inmovilizado que tiene un coste, ¿no? Si yo utilizo variadores de frecuencia o contactores, es decir, y utilizo diferentes referencias, más referencias, significa que voy a tener a mi departamento técnico más formado o a mi departamento de service va a tener que dar servicio postventa de más referencias. A mayor referencias aumentan los costes. Creo que eso es algo que es evidente. Entonces, lo que hace el sistema es decir, mira, si tú haces 10 proyectos al año, que son del tipo que tú me has dicho, el sistema lo que hace es estimar que tú vas a utilizar un total de 80 referencias diferentes entre tipos de armario, tipos de canaleta, referencias de cable, tipos de motor, tipos de reductor, ¿vale? Tipos de variador, ¿vale? Es decir, si contamos todas esas, voy a necesitar un total de 80 referencias. Y lo que estima el sistema es que la reducción en referencias, si utilizas nuestro sistema Smart, va a ser de un 75%. Es decir, vas a tener un 75% menos de referencias, ¿vale? Con lo cual, la otra cosa que hace es estimar que el coste de mantener una referencia en el sistema, ¿vale? De añadir una referencia a mi sistema, mis costes estructurales, incluyendo pues stocks inmovilizados, costes de personal, costes informáticos, lo que sea, esos costes son de 250 euros por referencia. Si vosotros estimáis, porque esto ya os digo que es muy germánico, es decir, las empresas germánicas con las que estamos muy habitualmente en contacto, pues todos estos TGW o Vitron o Beumer o grandes, Van der Lande, para que os hagáis una idea, estiman del orden de 500 a 1.000 euros el coste de añadir una referencia a su sistema. Si ellos no se ahorran
500 o 1000 euros al año por introducir una referencia, no la introducen. Si tú le ofertas algo que al cabo del año, lo que sea, no se van a ahorrar más de 1000 euros, no lo van a estandarizar, porque tiene unos costes mayor el añadirlo, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces, bueno, si nosotros, que somos más latinos, creemos que estos 250 euros son una locura y creemos que el coste de mantener una referencia en el sistema no son 250, sino que son 100, o que son cero, es decir, no, a mí no me cuesta nada, yo no tengo costes. El coste de mantener una referencia son 0 euros o son 10 euros, es muy poquito. Bien, lo ponéis aquí y no hay problema, ¿vale? Perfecto, habríamos acabado nuestra personalización, ¿vale? Le vamos a dar a guardar ajustes, ¿vale? Y el sistema lo que va a recalcular, ¿vale? Es ahora con vuestros datos específicos, ¿vale? Para vuestros datos específicos, para vuestra empresa específica, con vuestros costes específicos, ¿cuál es el ahorro por proyecto y cuál es el ahorro anual? ¿Vale? De nuevo, podemos ver aquí todas las partidas, cómo han ido cambiando, ¿vale? Entonces, veis que ahora, ¿no? Es decir, respecto, si os acordáis, habíamos dicho que el ahorro por proyecto, cuando habíamos presupuesto nosotros, ¿no? Los valores, era de 3.000 euros, ahora es de la mitad, ¿vale? ¿Por qué? Porque me he dedicado a bajar durante todo este ejercicio, me he dedicado a bajar vuestros presuntos costes de personal, de cable, de variadores, de reductores, ¿vale? Es decir, este es el ejercicio que deberíais hacer vosotros si queréis saber al céntimo de euro cuál es el potencial ahorro que tenéis en vuestros proyectos, ¿vale? Perfecto, pues ya habríamos acabado, ¿vale? Es decir, luego aquí podéis guardar esta configuración por si queréis salvarla en un fichero para luego compartirlo con algún colega de vuestra empresa y se puede sacar un informe en PDF por si se lo queréis enviar a alguien, a algún colega vuestro, todo ese análisis de costes, ¿vale? Perfecto, pues esto sería... hemos visto, ¿no? en esta hora lo que sería la herramienta, ¿vale? Espero que os haya quedado claro pues cómo funciona, ¿no? Espero que os haya abierto un poco la mente el pasar por todas estas partidas y estos puntos para ver realmente cuáles son los costes que tenéis y que muchas veces son ocultos, ¿no? Esta herramienta está muy bien porque muchas veces da que pensar, ¿no? Decir, hostia, es verdad, a mí canalizar 1 metro de cable me cuesta dinero y no es lo mismo canalizar 250 metros que canalizar 38. Eso lo entiende todo el mundo, pero eso muchas veces no lo estamos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, ya os digo, la herramienta me va a permitir calcular, os va a permitir calcular a vosotros cuáles son vuestros ahorros de costes, ¿vale? Poderlo hacer a un detalle que muy probablemente, a no ser que a lo que os dediquéis exclusivamente sea hacer aplicaciones de transporte, ahora mismo no tendréis hecho y os va a permitir convenceros, estamos seguros, que la solución Smart pues realmente merece la pena, ¿no? Vale la pena y que os va a suponer unos ahorros en coste importantes, ¿vale? Tenéis mi teléfono aquí, mi dirección de correo, si queréis, tenéis alguna duda, queréis saber cómo calcula la calculadora algún cálculo concreto o necesitáis alguna información adicional, estoy a vuestra disposición, ¿vale? Agradeceros vuestra atención y si os parece abrimos ahora el chat pues, para cualquier pregunta que podáis tener al respecto.